24 de diciembre de 2013. Mientras millones de hogares prendían luces, servían la cena y entonaban villancicos, un hombre menudo, casi paralizado, fue trasladado a un sitio donde ya no existían los aplausos. San Camilo, Granja Viana, San Pablo, un centro de cuidados, una silla de ruedas, un cuerpo agotado, un rostro extraviado entre la dolencia, la memoria fragmentada y el silencio. Nadie que lo observara aquella noche hubiera imaginado que ese anciano frágil había sido Nelson Ned, el pequeño gigante de la canción, la voz brasileña que colocó más de 45 millones de discos y que en su momento hizo estremecer teatros, estadios y hasta el Carnegie Hall de Nueva York. No, esta no es simplemente la historia de un cantante que envejeció. Es la historia de un hombre que le cantó al amor como si lo tuviera grabado en la memoria. Pero según reportes y testimonios reunidos años más tarde, ese mismo hombre transformó el amor en un instrumento de dominio, el deseo en una moneda de cambio y la fama en una máscara para esconder una herida que jamás cicatrizó. El público se emocionaba con Todo pasará, pero tras bambalinas sonaba otra melodía, una mucho más sombría, que hablaba de cocaína, de cuartos con la puerta cerrada, de mujeres tratadas como trofeos, de una familia marcada por el temor y de un disparo que, de acuerdo con reconstrucciones periodísticas, transformó para siempre la imagen del ídolo romántico. Antes de continuar, si esta clase de historias te atrapa, únete al canal Artistas al Descubierto y activa la campanita, porque aquí desmenuzamos las vidas ocultas detrás de las grandes leyendas de la música. Hoy descubrirás 4 puntos. Primero, la herida original, la dolencia que lo dejó con un cuerpo de apenas 1 metro con 12 centímetros y el desprecio que pudo transformar su sufrimiento en rencor. Segundo, la doble existencia de los años 70 y 80, cuando la voz más emotiva de Latinoamérica se hundía en excesos que él mismo terminaría admitiendo. Tercero, la noche en que una pelea doméstica concluyó con un balazo y con su nombre apareciendo en las páginas policiales. Y cuarto, el desenlace que nadie quería contemplar, el derrame cerebral de 2003, la ceguera, la silla de ruedas, el Alzheimer, el asilo en plena Navidad y el fallecimiento solitario del 5 de enero de 2014. Recuerda esta frase, todo pasará. La escucharás repetidas veces a lo largo de este relato y cuando llegues al final comprenderás por qué para Nelson Ned no significó una promesa, sino una condena. Todo arrancó en Ubá, Minas Gerais, el 2 de marzo de 1947. No en un castillo, no en un camerino repleto de flores, no ante un piano de cola ni bajo una lluvia de ovaciones. Comenzó en una localidad brasileña donde nadie hubiera podido suponer que aquel pequeño, frágil, diferente desde el primer instante, acabaría haciendo llorar a millones con una voz que resultaba desmesurada para su cuerpo. Se llamaba Nelson Ned Dávila Pinto, y desde su llegada al mundo arrastró una sentencia que jamás solicitó. Según los registros biográficos, nació con una condición ósea poco común, una variante de displasia que frenó el desarrollo natural de su organismo y lo dejó con una talla de apenas 1 metro con 12 centímetros. Retén esa cifra, 1,12. Porque a lo largo de toda su existencia el mundo trató de reducirlo a eso, a una medida, a una anomalía, a una mirada incómoda en plena calle, a una burla murmurada a su paso. En el Brasil de mediados del siglo XX, igual que en casi toda Latinoamérica, ser varón implicaba ocupar espacio, ser alto, ser robusto, merecer respeto antes incluso de abrir la boca. Y Nelson carecía de todo eso. Su físico lo delataba antes de poder defenderse, antes de cantar, antes de explicar quién era realmente, antes de probar que en ese cuerpo diminuto habitaba una tormenta. Detente un segundo a pensarlo. Un chico creciendo mientras los demás corren con más velocidad, saltan más alto, ríen más fuerte. Un joven descubriendo el deseo, la vergüenza, el amor, mientras el espejo le devuelve a diario una imagen que la sociedad se empeña en tratar como inferior. No era únicamente una molestia física, eran los huesos, la espalda, las coyunturas, las dolencias que, según relatos posteriores, lo acercaron muy pronto a los fármacos para tolerar el cuerpo que le había tocado en suerte. Pero la herida más honda no residía en los huesos, sino en la mirada ajena. Y entonces sobrevino el golpe que, según diversas reconstrucciones de su vida, lo marcaría de por vida. Nelson se prendó de una chica, una joven vinculada a una familia adinerada, hija de un empresario dueño de una fábrica de chocolates. Para él no era un capricho pasajero, sino la ilusión elemental que cualquier adolescente cree merecer. Ser observado con cariño, ser escogido,
ser querido sin que su cuerpo funcionara como excusa previa. Pero la respuesta fue una vergüenza pública. No lo apartaron simplemente como se rechaza a quien no despierta amor. Lo excluyeron como se aparta algo molesto, como si su anhelo fuera un descaro, como si un hombre de su estatura no tuviera ningún derecho a soñarse amado por una mujer bella. Y en ese preciso momento, algo se quebró. Todo pasará. Quizás alguien pronunció esa frase para reconfortarlo, pero no fue así. Quedó adentro, se transformó en una roca, en una furia silenciosa, en una interrogante que lo perseguiría durante décadas enteras. ¿Qué necesita un hombre como yo para que el mundo lo observe distinto? La respuesta surgió de su garganta, porque aquel cuerpo pequeño escondía una voz enorme, un timbre de tenor que no parecía brotar de un pecho tan reducido, sino de un templo vacío, de una llaga abierta, de un lugar donde se mezclaban la vergüenza, la ira y la urgencia desesperada de ser notado. Cuando Nelson entonaba, algo se transformaba en la habitación. La gente dejaba de fijarse en su estatura y comenzaba a escuchar su dolor. Y esa fue su primer triunfo. Poco a poco esa voz lo sacó del margen. Lo condujo a escenarios, discos, emisoras, naciones enteras. Lo convirtió en el pequeño gigante de la canción. El hombre incapaz de imponerse por el físico, empezó a imponerse mediante el sonido. Cada nota era una revancha. Cada ovación, una reparación. Cada mujer que lo contemplaba desde la butaca, cada empresario que le abría un portón, cada cronista que escribía su nombre, todo parecía decirle que la humillación de aquel primer rechazo estaba quedando enterrada. Pero llega aquí lo que casi nadie quiere observar. La celebridad no siempre sana. A veces solo le otorga poder a una herida que sigue infectada. Nelson no arribó al triunfo como un hombre en paz. Llegó cargando una vergüenza antigua, con hambre de respeto, de deseo, de dominio. Y cuando el dinero apareció, cuando los hoteles se abrieron, cuando los aplausos se transformaron en multitud, aquella voz que lo había rescatado empezó también a concederle permiso para extraviarse, porque el mundo finalmente lo estaba mirando. Pero por dentro, Nelson seguía viendo al muchacho rechazado frente al portón de una fábrica de chocolates. Y esa herida, al toparse con la fama, no se convirtió en amor, se transformó en algo mucho más peligroso. Presta atención, porque aquí arranca la primera revelación sombría, la que resultaba invisible cuando Nelson Ned subía al escenario con traje impecable, sonrisa humilde y esa voz desmesurada para su cuerpo. En los años 70 y 80, mientras Latinoamérica lo idolatraba en la radio, mientras sus discos cruzaban de Brasil a México, de Venezuela a Estados Unidos, de Portugal a los hogares donde alguien acababa de perder un amor, Nelson Ned edificaba dos existencias simultáneas. Una era pública, la otra transcurría de noche. De día era el hombre que entonaba «todo pasará», como si poseyera una llave secreta para calmar el dolor ajeno. La gente lo observaba y percibía ternura, percibía superación. Veían a un artista que había derrotado la burla, la enfermedad, la diferencia física, la pobreza afectiva de un mundo despiadado. Lo apodaban el pequeño gigante, y ese mote sonaba hermoso, casi poético. Pequeño por fuera, gigante por dentro. Pequeño de cuerpo, gigante de voz. Pequeño ante los ojos de una sociedad obsesionada con las apariencias, pero gigante cuando abría la boca y transformaba una canción en una herida compartida. Si quieres seguir descubriendo estas historias detrás del brillo de la fama, esta es una excelente oportunidad para suscribirte a Artistas al Descubierto y no perderte los próximos episodios. Pero cuando terminaba el concierto, cuando se apagaban los reflectores, cuando el público se retiraba con los ojos húmedos y los músicos guardaban los instrumentos, empezaba otro relato. Una historia que no cabía en las portadas, un relato que, según confesiones atribuidas al propio Nelson y reconstrucciones biográficas posteriores, estaba marcado por alcohol, cocaína, cuartos de hotel, mujeres atraídas por el resplandor de la fama y un hombre que confundía la compañía con el control. Guarda esta escena en tu mente. Un hotel de lujo en cualquier ciudad latinoamericana. Cortinas espesas, botellas destapadas, teléfonos sonando a medianoche, gente entrando y saliendo. Afuera, los admiradores todavía aguardan un autógrafo. Adentro, según los relatos, el ídolo romántico comienza a transformarse en alguien muy distinto. No el hombre frágil que le cantaba al amor perdido, no el artista que parecía disculparse con cada nota, sino un sujeto rodeado de excesos, consumido por una urgencia desesperada de demostrar que ahora él ostentaba el poder. Y aquí radica la clave. Para Nelson Ned, la cocaína no fue solamente una sustancia,
Según esas reconstrucciones, llegó a funcionar como una moneda, una puerta, un instrumento de dominio, algo que circulaba en las noches igual que circulaban los billetes, las promesas, los obsequios, las miradas interesadas y las mentiras suaves que se pronuncian cuando todo está a punto de corromperse. Él sabía, o al menos aparentaba saberlo, que muchas mujeres no llegaban hasta él por amor genuino. Se acercaban por la fama, por el dinero, por el mito, por la curiosidad de estar próximas a un hombre que había llenado teatros y colocado millones de discos. Y eso, en vez de destruirlo, comenzó a alimentarlo. Reflexiona un instante sobre esto. El mismo joven que alguna vez fue rechazado por su cuerpo, el mismo chico que sintió que no lo veían como un hombre completo, ahora tenía mujeres entrando en su mundo porque su nombre abría puertas. Pero esa victoria estaba envenenada desde el origen. Porque si alguien se te acerca por lo que posees, no se cura la herida de quien alguna vez fue rechazado por lo que es. Solamente la profundiza, solamente la confirma. Nelson le cantaba al amor, pero en esas noches el amor parecía una transacción comercial. Cantaba la entrega, pero tras ciertas puertas, la entrega se convertía en una negociación. Cantaba al dolor puro, al dolor de las despedidas, pero su propio dolor se iba volviendo sucio, denso, peligroso. Según los testimonios y biografías que años más tarde intentaron ordenar este tramo de su vida, el exceso no era una fiesta ocasional, era un sistema, un modo de existir, una manera de apagar la vergüenza antigua con ruido, cuerpos, sustancias y dinero. Todo pasará, decía la canción, pero no pasaba. No pasaba la mirada de quienes se burlaron, no pasaba la humillación juvenil, no pasaba el cuerpo que él sentía como una condena, no pasaba esa necesidad de demostrarse que podía poseer aquello que antes le había sido negado. Y por eso cada noche de exceso no era simplemente una noche de placer. Era una revancha triste, una revancha contra mujeres que tal vez ni siquiera conocían la herida original, una revancha contra el mundo, una revancha contra el espejo. La industria, como en tantas otras ocasiones, miraba hacia otro lado mientras los discos se vendieran, mientras la voz siguiera intacta, mientras el público continuara llenando salas. Nadie deseaba formular demasiadas preguntas. La fama tiene esa capacidad terrible de perfumar la podredumbre. Convierte el abuso en excentricidad, transforma la adicción en rumor, convierte el sufrimiento ajeno en una anécdota de camerino. Y Nelson seguía cantando. Entonaba como un ángel para un público que ignoraba que, según esas versiones, en la oscuridad estaba perdiendo algo más que dinero o salud. Estaba perdiendo la posibilidad de amar sin comprar, de tocar sin dominar, de ser acompañado sin sospechar. Estaba convirtiendo su mayor don, esa voz inmensa nacida del dolor, en la cortina perfecta para ocultar una caída que apenas comenzaba. Porque lo que sucede en un hotel no siempre permanece en un hotel. En ocasiones regresa a casa, en ocasiones entra por la puerta principal, en ocasiones se sienta a la mesa junto a la esposa y los hijos, en ocasiones toma la forma de un grito, de miedo, de una botella, de silencio. Y en la vida de Nelson Ned, la noche no tardaría en cruzar la frontera más riesgosa, la frontera del hogar. Pero lo que ocurre en la penumbra no permanece encerrado para siempre. En ocasiones sale por la puerta del hotel, sube al automóvil, llega a la vivienda, entra al comedor, respira junto a los hijos, duerme al lado de la esposa. Y en la vida de Nelson Ned, según reconstrucciones biográficas, esa frontera se rompió del peor modo posible. Porque el público observaba al cantante, mientras la familia observaba al hombre. Afuera, Nelson era una voz. Adentro, era un temperamento. Afuera era el pequeño gigante que hacía llorar a miles con una balada. Adentro, según testimonios posteriores, podía transformarse en una presencia impredecible, marcada por el alcohol, las sustancias, los celos, la inseguridad y una necesidad enfermiza de control. Y cuando un hogar empieza a depender del humor de un solo hombre, ese hogar deja de ser refugio, se convierte en territorio vigilado. Imagina esa escena, no el escenario, no el Carnegie Hall, no los aplausos. Una casa cerrada, una discusión que arranca con palabras y termina con miedo. Una mujer que ya no sabe si callar empeora las cosas o si hablar las enciende. Hijos que aprenden demasiado pronto a leer los pasos, el tono de voz, el golpe de una puerta. En numerosas familias rotas, el terror no siempre inicia con un grito. A veces comienza con el silencio de todos esperando a ver en qué condición llega el padre. Antes de seguir con esta parte, te invito a formar parte de la comunidad de Artistas al Descubierto suscribiéndote al canal. Así no te perderás ninguna de las historias que vienen. Y entonces llegó 1988.
Retén ese año, porque en la historia de Nelson Ned no figura como una fecha cualquiera. Según los relatos que se han repetido en investigaciones y crónicas posteriores, ese año tuvo lugar uno de los episodios más oscuros de su vida privada. La víctima fue su segunda esposa, María Aparecida, también conocida como Sidiña o Marley. Una mujer que no estaba sobre un escenario, que no formaba parte de una canción, que no era una admiradora esperando una fotografía. Era su esposa, la persona que convivía con el hombre que el público creía conocer. La versión difundida narra una noche cargada de tensión, alcohol, confusión, una discusión, un arma y después, el sonido que ninguna familia olvida aunque pasen décadas. Un disparo. No hace falta adornarlo más. La simple idea alcanza. Según esas reconstrucciones, la bala impactó a María Aparecida en la zona del hombro o la clavícula. La prensa habló, la policía apareció y de repente el nombre de Nelson Ned, el cantante romántico, el vendedor de millones de discos, el hombre que le cantaba a la ternura y a las despedidas, dejó de pertenecer únicamente a las páginas de espectáculos. Ingresó a otro tipo de registro, uno más gélido, uno más incómodo, uno que ninguna disquera desea ver asociado a su estrella. La explicación pública trató de suavizarlo. Un accidente, un arma que se disparó, una mala noche, un episodio confuso. Esa es una frase que se repite muchísimas veces cuando el poder necesita limpiar una mancha. Episodio confuso, como si el miedo fuera confuso, como si una mujer herida pudiera reducirse a una nota al pie, como si una familia destrozada pudiera maquillarse con abogados, representantes y comunicados cuidadosamente seleccionados. Pero la pregunta no se desvanece, al contrario, crece. ¿Por qué un cantante de baladas románticas tenía un arma cerca en su propia casa? ¿Qué tipo de miedo, de paranoia, de rabia o de necesidad de dominio empuja a un hombre físicamente frágil, marcado desde niño por su cuerpo, a rodearse de símbolos de poder? Porque en el caso de Nelson, el arma no puede leerse solamente como un objeto. Era una extensión, una prótesis emocional, la forma más brutal de compensar aquello que sentía que el mundo le había negado. Ahí está la tragedia. El mismo cuerpo que lo hizo sufrir, el mismo cuerpo que había sido blanco de burlas, el mismo cuerpo que lo empujó a convertir la voz en una torre, también parecía impulsarlo hacia una obsesión por controlarlo todo lo demás. Si no podía imponerse por tamaño, se imponía por dinero. Si no podía vencer al espejo, vencía a quienes dependían de él. Si no podía borrar la humillación antigua, hacía que otros caminaran alrededor de su herida con miedo. Todo pasará. Pero en un hogar ciertas cosas no pasan. Quedan pegadas a las paredes, quedan en la memoria de los hijos, quedan en la forma en que una mujer vuelve a mirar la puerta. Quedan en las pausas durante la cena, quedan en las conversaciones que nadie desea sostener. Y aunque el artista regrese al escenario, aunque el público aplauda, aunque la radio siga difundiendo sus canciones, la familia ya había escuchado otra música. Una que no se graba en discos, una que suena como una amenaza. Nelson Ned podía llenar salas, pero no siempre pudo llenar su casa de paz. Podía cantarle al amor con una sensibilidad devastadora, pero según las versiones más duras de su biografía, fracasó donde más duele fracasar, en lo íntimo, en lo cotidiano, en la tarea silenciosa de no herir a quienes te aman de cerca. Y esa es la parte que convierte su historia en algo más sombrío que una simple caída de artista, porque muchos famosos se pierden en excesos, muchos dilapidan fortunas, muchos arruinan su salud. Pero cuando el veneno llega hasta la familia, ya no hablamos solamente de fama, hablamos de herencia emocional, de niños que crecen mirando el amor como un peligro, de una esposa que sobrevive no solo a una bala, sino a toda una vida de miedo, de un hombre que convirtió su casa en el lugar donde su máscara finalmente se desplomaba. La noche del disparo no destruyó de inmediato la leyenda pública de Nelson Ned. La industria continuó. Los discos continuaron. El mito siguió respirando. Pero algo quedó abierto. Una grieta. Una prueba de que la oscuridad que había comenzado en hoteles y excesos ya había atravesado la última puerta. La puerta del hogar. Y cuando un hombre deja de ser refugio para convertirse en amenaza, ya no importa cuánta gente lo aplauda afuera. Adentro, la condena ya había comenzado. Presta atención, porque llega una de las partes más incómodas de este relato. No la noche del disparo, no la silla de ruedas, no el hospital. Algo peor. El momento en que un hombre empieza a explicar su propia oscuridad y en lugar de sonar arrepentido, suena como alguien que todavía defiende la herida que lo volvió cruel. Años después, cuando el nombre de Nelson Ned ya no relucía como antes y su existencia parecía cubierta por una capa de silencio,
Varios relatos biográficos regresaron sobre sus confesiones más duras. Entre ellos, el libro Todo pasará, publicado en 2023 por André Barzinski, planteó una pregunta que duele. ¿Qué ocurría realmente dentro de aquel hombre que cantaba como un santo y vivía, según testimonios, como alguien que buscaba vengarse del mundo? Porque Nelson no era ingenuo. Eso resulta lo más perturbador. Según esas reconstrucciones, él sabía perfectamente que muchas mujeres no se acercaban por ternura pura. Sabía que no miraban solamente al hombre, miraban al artista, al dinero, a los hoteles, a los regalos, a la promesa de estar cerca de una celebridad que había colocado millones de discos y que podía abrir puertas imposibles con una sola llamada. Y aquí llega lo oscuro. En lugar de quebrarse por dentro frente a esa verdad, la convirtió en arma. Piensa en el muchacho de Ubá, el joven de 1 metro con 12 centímetros que alguna vez fue rechazado por una chica de familia adinerada. El adolescente que entendió, o creyó entender, que el mundo no lo veía como un hombre completo. Esa humillación no se esfumó cuando llegaron los aplausos. No se evaporó con los discos vendidos, no sanó con el Carnegie Hall. Se quedó ahí, debajo de los trajes, debajo de la sonrisa, debajo de la voz inmensa. Todo pasará, decía la canción. Pero aquello no pasó. Se transformó en una especie de revancha silenciosa. Si antes lo habían medido por su cuerpo, ahora él mediría a otros por su precio. Si antes le negaron el deseo, ahora intentaría comprar presencia. Si antes sintió que el amor le cerraba la puerta en la cara, ahora abriría puertas de hoteles con dinero, fama y sustancias. Como si cada mujer que aceptaba entrar fuera la prueba de que el mundo por fin se rendía ante él. No era amor, era demostración. Según esas versiones, Nelson llegó a observar esas relaciones con una frialdad dolorosa. Sabía que había interés, sabía que había cálculo, pero en vez de buscar un afecto verdadero, parecía usar esa misma falsedad para justificar su propio desprecio. Como si dijera, si vienen por dinero, entonces no debo nada. Si vienen por fama, entonces puedo utilizarlas. Si no me aman de verdad, entonces tampoco tengo que tratarlas como si el amor importara. Ese es el círculo más venenoso de su existencia. El hombre que se sentía utilizado empezó a utilizar. El hombre que anhelaba ser amado comenzó a confundir compañía con posesión. El hombre que quería ser visto terminó mirando a otros como objetos dentro de una escena creada para alimentar su orgullo herido. Y mientras tanto, el público seguía escuchando sus canciones. ¡Qué ironía tan cruel! Millones de personas ponían su voz para recordar un amor perdido, para llorar una despedida, para sentirse acompañadas en la soledad. Pero el hombre detrás de esa voz, según los testimonios más duros, no sabía acompañar sin controlar, no sabía desear sin cobrar una deuda antigua, no sabía recibir afecto sin sospechar que detrás había conveniencia. Guarda esto en la memoria. La tragedia de Nelson Ned no fue únicamente haber cargado una herida. Todos llevamos alguna. La tragedia fue transformar esa herida en permiso. Permiso para humillar, permiso para manipular, permiso para decirse a sí mismo que el daño estaba justificado, porque un día el mundo también lo había lastimado. Y ahí está la verdadera confesión, la que no necesita gritos. Nelson comprendió demasiado tarde que el dinero podía comprar cuerpos cercanos, pero no podía comprar una mirada limpia. La fama podía llenar habitaciones, pero no podía llenar el vacío original. La cocaína podía otorgarle horas de falsa grandeza, pero después dejaba el mismo espejo, el mismo cuerpo, el mismo niño rechazado, la misma rabia. Por eso esta historia no avanza hacia una redención sencilla, avanza hacia una factura. Porque cuando un hombre usa el poder para cobrarse una humillación antigua, siempre termina debiéndole algo a alguien, a sus mujeres, a sus hijos, a su casa, a su propio nombre. Y esa deuda, tarde o temprano, iba a empezar a cobrarse. A comienzos de los años 90, el cuerpo de Nelson Ned ya no pedía descanso, pedía auxilio. Tras años de escenarios, hoteles, alcohol, cocaína, discusiones, matrimonios rotos y una fama que lo había elevado mientras por dentro lo dejaba vacío, algo comenzó a resquebrajarse de una manera que ni los aplausos podían disimular. No era solo cansancio, era desgaste. Era el precio acumulado de una vida vivida como si el éxito pudiera suspender las consecuencias. Durante años, Nelson había cantado como si conociera el dolor mejor que nadie, pero también había usado ese dolor para justificar sombras que lo perseguían de regreso a casa. Y cuando una persona pasa demasiado tiempo huyendo de sí misma, tarde o temprano se topa con una pared. En 1993 llegó esa pared. Ese año, Nelson Ned tomó una decisión que sorprendió a muchos y desconcertó a otros.
se convirtió al cristianismo evangélico. El pequeño gigante de la canción, el hombre de las baladas desgarradoras, el artista que había llenado teatros y colocado millones de discos cantándole al amor humano, comenzó a hablar de Dios, de perdón, de salvación, de paz. Ya no quería ser el mismo, o al menos eso afirmaba. Ya no quería seguir hundido en la cocaína, en el alcohol, en las noches sin fondo, en esa vida que lo había hecho poderoso por fuera y miserable por dentro. Guarda esta imagen. Un hombre que durante años entró a habitaciones de hotel como si fueran tronos privados, ahora ingresando a templos pequeños, escenarios modestos, capillas donde ya no lo recibían como el ídolo intocable, sino como un pecador buscando otra oportunidad. La misma voz que antes cantaba «Todo pasará», empezó a cantar «Jesús te ama», «Jesucristo es vida», himnos de fe, canciones de arrepentimiento, melodías que ya no prometían romance, sino redención. Y aquí está la contradicción brutal. Para su alma quizá fue un respiro. Para su carrera fue una caída. Porque el público que había llorado con sus canciones de amor no necesariamente deseaba escuchar al hombre arrepentido. Querían al Nelson de antes, el de los boleros, el de las baladas, el de la voz que dolía. El mercado no perdona esa clase de cambios. Las disqueras no siempre saben vender a un artista que deja de ser producto para convertirse en testimonio. Las emisoras que antes repetían sus éxitos empezaron a mirar hacia otro lado. Los grandes escenarios se volvieron más pequeños. Los teatros llenos dieron paso a presentaciones religiosas, iglesias, auditorios modestos, comunidades que lo recibían con fe, pero no con la misma maquinaria de fama. Todo pasará, cantaba él, y esta vez sí estaba pasando. Pasaba el dinero, pasaba la fama, pasaba el lugar central que había ocupado en la música popular. Pasaban los años dorados en que su nombre abría puertas, y mientras intentaba limpiar su vida espiritual, también empezaban a aparecer las facturas de su vida anterior. Divorcios, obligaciones familiares, problemas económicos, una fortuna que parecía enorme, pero que podía evaporarse entre excesos, malas decisiones, pleitos, deudas y años de descontrol. La conversión pudo haber frenado parte de la destrucción. Sería injusto negarlo. Según varios relatos, Nelson habló de sentirse libre de las drogas, libre del alcohol, libre de una vida que lo estaba matando. Pero una cosa es dejar de destruirse, y otra muy distinta es reparar lo destruido. Una cosa es pedirle perdón al cielo, y otra sentarse frente a las personas heridas por tus actos. Una cosa es cantarle a la luz, y otra iluminar las habitaciones oscuras que dejaste atrás. Ahí está el punto más doloroso. La fe pudo cambiar al hombre, pero no borró automáticamente la memoria de quienes lo vivieron de cerca. No devolvió los años perdidos, no deshizo el miedo de una casa rota, no apagó el eco del disparo, no sanó de inmediato a los hijos que crecieron viendo demasiado, no convirtió el pasado en una página en blanco. Quizá Nelson quería empezar de nuevo, quizá por primera vez entendió que su voz no bastaba para salvarlo. Pero cuando un hombre despierta después de haber incendiado tantas habitaciones, no puede sorprenderse al encontrar cenizas. Y mientras él buscaba a Dios, el mundo que antes lo adoraba empezó a despedirse en silencio. Y entonces, el cuerpo habló, no como canta un artista, no como grita una multitud. Habló de la manera más brutal que tiene el cuerpo cuando ya no puede cargar más mentiras. Se apagó por dentro. Año 2003. Retén esa fecha, porque ahí comienza el derrumbe final de Nelson Ned. No el derrumbe de la fama, no el derrumbe de la imagen pública, sino algo peor. El derrumbe del dominio sobre sí mismo. El hombre que durante décadas quiso controlar habitaciones, mujeres, escenarios, dinero, familia, pecado y perdón, de pronto ya no pudo controlar ni su propio cuerpo. Sufrió un derrame cerebral grave, un golpe seco, invisible, sin cámaras, sin música, sin aplausos. Un instante que partió su vida en dos. Antes, el cantante que todavía podía sostener una voz, una historia, una identidad. Después, el paciente, el hombre en cama, el hombre dependiente, el hombre que ya no podía levantarse como antes, que perdió visión en un ojo, que tuvo que aceptar una silla de ruedas como si fuera el último escenario que le quedaba. Piensa un momento en esto. El pequeño gigante, el hombre que había llenado teatros, el que había cantado en Nueva York, el que había vendido millones de discos, ahora necesitaba ayuda para desplazarse. La misma figura que el público había visto como símbolo de superación estaba siendo reducida poco a poco a una fragilidad absoluta, y no había manager capaz de negociar con eso. No había abogado, no había productor, no había pastor, no había canción que valiera. Todo pasará.
pero el cuerpo no olvidaba. Los años de alcohol, sustancias, tensión, insomnio, excesos y dolor acumulado parecían regresar convertidos en factura médica. Diabetes, presión alta, pérdida de movilidad, deterioro físico y, después, lo más cruel para un artista que vivió de la memoria emocional de sus canciones, los primeros signos de Alzheimer. Esa enfermedad no entra golpeando la puerta, entra como niebla. Primero borra detalles, luego nombres, luego rostros, luego fragmentos enteros de una vida. Y ahí está la ironía más terrible. Nelson Ned cantó para que millones recordaran amores perdidos, pero al final empezó a perder sus propios recuerdos. El hombre que había marcado la memoria sentimental de Latinoamérica ya no podía sostener con claridad la suya. El Carnegie Hall, los discos de oro, las mujeres, los hoteles, los escenarios, los pecados, las conversiones, los daños, todo empezó a mezclarse en una oscuridad blanca. Y entonces llegó la Navidad, 24 de diciembre de 2013. Mientras las familias se reunían alrededor de mesas cálidas, mientras las casas olían a comida, a velas, a infancia, a promesas, Nelson Ned era trasladado a un centro de cuidados en San Camilo, Gran Javiana. No era una gira, no era un homenaje, no era una despedida digna, era un ingreso silencioso a una habitación donde ya no importaba quién había sido. Imagínalo, afuera, luces, adentro, pasillos fríos, afuera, abrazos, adentro, sábanas blancas, afuera, canciones navideñas, adentro, respiración cansada, ruedas de silla, olor a medicina, voces de enfermeras, puertas que se cierran despacio para no despertar a otros enfermos. El hombre que alguna vez fue perseguido por admiradores, ahora era uno más entre pacientes que aguardaban la noche. Y 10 días después, el final se aproximó. Su salud empeoró. Lo trasladaron al Hospital Regional de Cotia. Ya no había glamour, ya no había mito, solo un cuerpo agotado luchando contra una neumonía, una infección, una falla respiratoria, una cadena de órganos cansados que empezaban a rendirse. El 5 de enero de 2014, a los 66 años, Nelson Ned falleció. No hubo una multitud interminable rompiendo las calles. No hubo una despedida a la altura de su voz. No hubo un país entero paralizado por el dolor. Hubo silencio, un funeral discreto, un adiós pequeño para una voz enorme. Y esa es la imagen que duele. No murió cuando dejó de vender discos. No murió cuando se alejó de los escenarios. No murió cuando su cuerpo colapsó en 2003. La muerte venía siguiéndolo desde mucho antes, caminando detrás de cada exceso, de cada herida sin sanar, de cada persona rota en el camino. Siento, todo pasará, cantaba Nelson Ned. Y al final pasó todo. Pasó la fama, pasó el dinero, pasó el deseo, pasó el poder, pasó incluso la memoria. Lo único que quedó fue una voz inmensa sonando en discos viejos y una habitación vacía. Al final, cuando todo se apagó, no quedó el hombre de los hoteles caros. No quedó el ídolo de los escenarios, no quedó el pequeño gigante rodeado de aplausos. Quedó una pregunta mucho más dura. ¿Qué hereda una familia cuando el padre fue al mismo tiempo una voz inmensa y una herida abierta? Nelson Ned tuvo 3 hijos, Mona Lisa, Verónica y Nelson Jr. Y aquí aparece una de las ironías más profundas de esta historia. Los 3 heredaron, según los relatos biográficos, una condición física similar a la de su padre. El mismo tipo de cuerpo que a Nelson lo hizo sentirse señalado, reducido, humillado. La misma diferencia que él convirtió en rabia. Ellos tuvieron que aprender a cargarla sin permitir que los devorara. Reflexiona un instante sobre esto. Nacer con el apellido de una leyenda no significa nacer protegido. A veces significa nacer dentro de una sombra demasiado grande. Ellos no solo cargaban una herencia biológica, cargaban rumores, cargaban memoria familiar, cargaban silencios, cargaban el peso de un hombre que le cantó al amor para millones, pero que en casa, según testimonios posteriores, dejó miedo, distancia y heridas difíciles de explicar. Y aún así, no repitieron exactamente el ciclo. Esa es la parte que salva esta historia de convertirse solo en ruina. Mona Lisa eligió el camino de la salud, de la mente, de la reparación, donde su padre no pudo mirar su propia herida sin transformarla en violencia emocional. Ella eligió acercarse al dolor humano desde otro lugar. Verónica eligió el arte, la voz, el escenario, pero también la exposición del cuerpo ante el público, como si dijera con su propia vida que una diferencia física no tiene por qué convertirse en odio. Nelson Jr. eligió la música desde la disciplina, desde el ritmo, desde el jazz, no como un incendio, sino como una arquitectura. Guarda esto.
Ellos heredaron el cuerpo, pero no tenían por qué heredar la condena. Verónica, según declaraciones atribuidas a ella, fue una de las voces que se atrevió a mirar el pasado sin maquillaje. No negó la oscuridad. No convirtió a su padre en santo solo porque estaba muerto. Habló de violencia, habló de adicciones, habló de un hombre difícil, contradictorio, capaz de emocionar al mundo y de romper su propia casa, pero tampoco lo redujo únicamente a sus pecados. Vio también la conversión, la búsqueda de fe, el intento tardío de cambiar, y ahí está el nudo moral de Nelson Ned. ¿Puede un hombre ser perdonado si el daño que causó sigue vivo en otros? ¿Puede una canción hermosa limpiar una vida desordenada? ¿Puede una conversión espiritual borrar los años en que una familia aprendió a sobrevivir alrededor del miedo? No hay respuesta fácil. Todo pasará, cantaba él. Pasó el dinero, pasaron los hoteles, pasaron las mujeres que lo rodeaban por fama o por conveniencia. Pasó la cocaína, pasó la fuerza, pasó la voz en vivo, pasó la memoria, pasó incluso el cuerpo que tanto intentó defender con orgullo, con armas, con dinero, con control. Lo único que no pasó del todo fue el eco, porque todavía hay gente que escucha sus canciones y llora. Todavía hay una voz en los discos que parece salir de una iglesia vacía. Todavía existe ese Nelson capaz de tocar el alma de quien nunca supo lo que ocurría detrás de las puertas cerradas. Pero también existe el otro, el hombre que confundió deseo con poder, el hombre que convirtió una humillación antigua en una deuda contra los demás. El hombre que murió a los 66 años en silencio, después de haber tenido el mundo a sus pies. Nelson Ned no fue derrotado por su estatura, fue derrotado por la herida que nunca quiso mirar de frente. Y cuando todo pasó, como decía su propia canción, quedó una verdad cruel. La fama puede hacer que millones escuchen tu voz, pero no puede obligar a nadie a quedarse junto a tu cama cuando la música termina. Al final solo quedó eso. Una voz inmensa, un apellido pesado, 3 hijos tratando de romper el ciclo y una habitación vacía donde el pequeño gigante descubrió demasiado tarde que el amor no se compra, no se impone, no se controla, se cuida o se pierde. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete a Artistas al Descubierto para seguir descubriendo las verdades ocultas detrás de las grandes leyendas de la música.